Ahí estamos. Bueno, perdón, no me di cuenta, chicos, que no estábamos grabando. Bueno, quedó igual un poquito del resumen. Faltan algunos cálculos que fuimos haciendo, pero algo así como el resumen les quedó. Entonces, Profe, sí, decime. yo no puedo evaluar directamente en la función que nos dan al principio, porque viste que vos escribís la función Sí, con sí, las sí, sí, raíces. sí, sí, podés. Lo que a mí me resulta mucho más fácil es poder saber si se pueden salvar las indeterminaciones, ¿sí? Por ejemplo, Claro, en este caso, si vos lo ves así, decís, 0/0. Eh, claro. Al verlo de esta manera decís, ah, mira, sí, se va a poder salvar, entonces es como que te da una pista por otro lado. Pero de todas formas, si te queda 0/0, tendrías que reconsiderar la posibilidad de salvar la indeterminación para calcular el límite. Y en lugar de hacerlo por ahí en este paso o acá donde lo hice yo, lo haces más abajo. Pero sí, 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 podés usar esa expresión, no hay problema en que uses esa expresión. Y lo que siempre les digo, usen los graficadores, porque si ustedes ponen esto en el graficador, seguramente ahí se va a ver el agujerito, ¿sí? Y bueno, depende de qué programa estén usando, ¿no? Pero hagan zoom para ver qué pasa, porque a veces tenemos una escala que por ahí no nos permite ver tanto en detalle en un punto y pensamos que el trazo es continuo y en realidad está el agujerito. Así que en los puntos donde tenemos que prestar más atención, en el -3, en el 2, bueno, vale la pena hacer zoom. En el -3 va a ser muy evidente, porque si nos da infinito, seguramente ahí se haga asintótica y bueno, se vea que va para un lado y para el otro, ¿sí? Que hay un salto grande en la gráfica. Pero en estos puntos donde las discontinuidades son evitables, no siempre se ve en la primera expresión de la gráfica. Hay que hacer zoom en el punto para ver qué está pasando. Pero bueno, de todas maneras, siempre el graficador los ayuda, igual que para calcular los límites. Si ustedes ven que un límite no está dando lo que les parece o lo que dice una respuesta, pueden pasar dos cosas: que la respuesta esté equivocada, porque a veces tipeamos y bueno, nos equivocamos, o que por ahí estén haciendo el cálculo y les está dando mal. Entonces, bueno, con la gráfica ya saben qué es lo que debería dar como respuesta. Bien. Bueno, avanzamos un poquito. Nos quedaba de esta práctica ver el teorema del valor intermedio y el teorema de Bolzano. Yo lo que voy a hacer es comentárselos en el sentido de que lo comprendan. Son dos teoremas que por ahí en lo que es la simbología, yo les había pedido que los lean igual. Por ahí en lo que es la simbología dicen, uy, ¿qué dice todo esto? Pero al verlo en un gráfico es súper, súper intuitivo y súper lógico lo que nos quiere traer el teorema para pensar. Bueno, así que vamos con el teorema del valor. Y acá una diferencia grande en la manera de llamarlo. Teorema del valor intermedio. ¿Por qué insisto con el nombre? Porque hay otro teorema que es del valor medio. Este es el del valor intermedio y ya el nombre nos dice un montón. Bueno, vamos a arrancar con una función continua. F de X es continua en un intervalo cerrado. A ver, si ocurre eso, entonces, y acá vamos con la parte simbólica, para todo K, tal que, y miren, K esté comprendido entre la imagen de A y la imagen de B, o, no sé si me va a llegar a entrar acá lo que quiero escribir, o que K esté al revés entre la imagen de B y la imagen de A. ¿Cuál es la diferencia en un caso y en el otro? Que como es una relación de orden, ¿sí? Acá me está diciendo que la imagen de A es más chiquita que la de B, y acá al revés, que están invertidas, que la de B es más chica que la de A.
Es por eso que se escribe de una manera, pero también de la otra, ¿sí? Entonces, siempre que pase esto, que yo tenga una función continua y tenga un valor k, que ese valor corresponda a las imágenes, que ese valor esté entre la imagen de un punto A y de un punto B, ya sea cual sea el que sea mayor, el A o el B es indistinto. ¿Qué dice el teorema? Que va a existir un valor C del intervalo abierto, no ninguno de los dos extremos, que vaya a cumplir ¿qué cosa? Que la imagen de ese punto de este intervalo me dé como resultado ese valor K que estaba comprendido, que era intermedio, por eso del nombre, entre las imágenes. A ver, hasta acá es pura simbología y me deben estar diciendo qué está diciendo en realidad. No se entendió nada, pero miren ahora cuando dibujemos. Yo tengo un intervalo cerrado AB, ¿sí? Para A tengo esa imagen. ¿Estamos bien? Esto va a ser f de A. Después tengo otro valor, que es la imagen de B. Un montón. Que está acá. Y la función viene, no sé, así. Esta es la imagen de B. Bien. ¿Qué nos dice el teorema? Fíjense. Para todo K, tal que ese K esté entre la imagen de A y la imagen de B. ¿Dónde tengo las imágenes? Acá. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que yo tengo un valor K por acá o por acá, ¿sí? Pero en este sector. Entonces, si pasa esto, que yo tengo un valor K comprendido entre esas dos imágenes, el teorema dice que existe un valor C que va a estar acá, en este sector, entre A y B, de tal manera, miren, que K resulta la imagen de ese valor C. Esto es lo que está diciendo. Siempre que yo me encuentre un valor entre las imágenes, si la función es continua, ese valor va a corresponder a un elemento que esté comprendido entre A y C, en el intervalo AC abierto. Como ven, es casi una obviedad, pero bueno, este es un teorema que vamos a usar y que se puede verificar. ¿Cómo hacemos si un ejercicio nos pide, bueno, verificar el teorema? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero asegurarnos que se trata de una función continua, ¿sí? Porque es la condición de la que parte el teorema en ese intervalo AB. ¿Qué tendríamos que hacer después? Bueno, encontrar las imágenes de A y de B, o sea, encontrar este valor y este valor. ¿Por qué? Porque seguramente nos va a decir comprobar que para determinado K se cumple que existe un valor C. Entonces, primero, averiguamos si es continuo. Después, averiguamos si ese valor K queda comprendido entre las imágenes de A y de B. Y una vez que pasa eso, usando la fórmula, podemos tratar de averiguar cuánto vale C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teniendo la imagen y teniendo la fórmula, bueno, es como averiguar un X. Eso es lo que se puede llegar a pedir un ejercicio. Pero ¿qué es lo importante de acá? Que tengan presente esta idea de que si la función es continua, encontrar una imagen intermedia entre dos puntos de la función, entre dos imágenes de la función, hace que esa imagen también corresponda a un elemento del dominio de la función de ese intervalo, en este caso AB. Bueno, a ver, ahí leo el comentario. Hola, buen día. Estamos al menos claro, exactamente, Julen, sí.
Ahí estamos. Bueno, así como tenemos este teorema del valor intermedio, hay otro que es el de Bolzano, que incluso para trabajar con funciones y graficar también es importante y que a veces lo usamos sin por ahí hacer mención. A ver. Bien. Podría haber dejado sin borrar. Supongamos que f de x es una función continua, otra vez, en un intervalo cerrado, AB. ¿Sí? Y además se cumple que la imagen de A por la imagen de B nos da un número negativo. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Se ve esta flechita así. Entonces podemos afirmar que existe un valor C del intervalo abierto AB de tal manera que la imagen de ese valor C me da 0. Bueno, ¿y acá cómo lo interpretamos? Miren cómo en el gráfico se entiende súper fácil. Eje X, eje Y. Yo tengo acá un A y acá tengo f de A. Y tengo una función continua, por ejemplo esta, hasta acá, ese pedacito de función. Entonces, a este extremo lo llamo extremo B. Fíjense que A es continua en AB, es un solo trazo entre A y B, dos elementos. Ahora, ¿qué me está diciendo? Acá no dibujé la imagen de B. ¿Qué signo tiene la imagen de A? La imagen de A es un valor negativo. La imagen de B es un valor positivo. Si yo multiplico negativo por positivo, esa multiplicación, fíjense, me da un resultado negativo. Entonces, ¿qué puedo afirmar si pasa esto? De que al multiplicar la imagen de un extremo por la imagen del otro extremo, me dé negativo. Y que en algún momento, para ir de un valor negativo de la función a un valor positivo, tuve que pasar por el 0. Necesariamente tuve que cortar el eje X. Entonces, ¿de qué manera lo expresa? Dice, bueno, si pasa esto, de que multiplicando la imagen de un extremo por la de la otra me da negativo, existe un valor C, acá C es este punto que estoy marcando en rojo, existe un C que pertenece al intervalo AB de tal manera que la imagen de C es 0. Claro, estoy cortando el eje X. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Bolzano. ¿De qué manera lo podemos aplicar esto? Bueno, si yo sé que una función es continua y que las imágenes de dos puntos de su dominio, vamos a hacer solamente el eje X ahora. Si yo sé que acá tengo un punto A y acá tengo un punto B, y acá tengo imagen f de A, vamos a ponerle que ahora es positiva, y yo sé que acá f de B me da un valor negativo. Positivo por negativo, estoy cumpliendo con esta condición, si esta gráfica corresponde a una función continua. ¿Qué quiere decirme esto? Que entre A y B, acá, voy a tener en ese sector, hay una raíz. ¿Por qué? Porque indefectiblemente para pasar de tener imagen positiva a tener imagen negativa, la función tuvo que cortar el eje X. Eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. A ver, comentarios. Exactamente, que existe por lo menos una raíz, tal cual. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno,
Vieron que por ahí, si uno lee la simbología, dice, uy, qué bacana, ¿qué es todo esto? Pero bueno, al pensarlo así con un gráfico, por ahí se hace más simple. Sí, los ejercicios se los dejo para que los hagan ustedes, porque son 2 o 3 nada más, son muy poquitos los que pusimos de estos teoremas. Bien, más allá de esto que estuvimos comentando ahora, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Porque tenemos que irnos a nuestras derivadas. Se vino, tendríamos que haber puesto el anuncio del estreno, ¿no? Muy bien, borramos. Bueno, antes de definir nada, vamos a dibujar. Vamos a suponer que tenemos una función que tenemos un punto x0 o x, tenemos la imagen, f de x, ¿sí? Y tenemos, le agregamos a esto una distancia que la vamos a llamar h, entonces este nuevo punto va a ser x más h, parece una b, h dije. Bien, ¿y qué pasa? Ese punto también va a tener su correspondiente imagen. Acá es donde empiezo a querer trazar rectas y no me sale. Así que la imagen va a ser f de x más h. Bien. ¿Qué me está avisando el tiempo? Bueno. ¿Qué pasa si yo trazo una recta que corte en esos 2 puntos? Y miren, me traje una super regla. En realidad desarmé la cortina, porque no tengo regla así de grande. Bueno, yo ahí tracé esa recta que pasa por x f de x y x más h, f de x más h. A medida que yo hago más chiquitita esta distancia h, por ejemplo, si la corro, vamos con el azul, si la h en lugar de hacerla hasta ahí, la hago hasta acá. Ahí estoy tocando la función, ¿eh? Y acá trazo su nueva imagen. Y ahora esta recta que tracé hace un momento la quiero trazar por esos 2 puntos. Fíjense, cada vez esta distancia se va haciendo más chiquitita. Y si yo sigo achicando esa h, ¿qué va a pasar en algún momento? A ver si me dicen. Va a cortar por solo un punto a la función. Va a tocar a la función en un punto. O sea, si yo me vengo achicando cada vez más, vamos a lograr que termine siendo tangente, decimos, en un punto, ¿sí? Va a ir a medida que esta h se hace más chiquitita, la función va teniendo este ángulo con distinta inclinación, pero además estos 2 puntos en los que se cortaba se van transformando en un único punto, ¿sí? Es decir, si habláramos de límites, ¿qué diríamos? Que esta h se va a ir acercando a 0.
Entonces, la función que era secante en 2 puntos, que cortaba en 2 puntos, perdón, la recta que cortaba en 2 puntos a la función, se va transformando en una recta que resulta tangente. Entonces, ¿cómo reescribimos esto en términos de lo que nosotros sabemos? Esta expresión que tiene que ver con la distancia que se genera entre, fíjense, esta distancia, ¿cómo la podemos escribir? Como la imagen de f de x más h menos este pedacito. Bueno, acá se me fue para arriba, pero ahí estamos. Eso es f de x, ¿está bien? Esto es h. Entonces, si pensamos en este triángulo que nos quedó acá, tendríamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y si pensamos en el cateto opuesto y el cateto adyacente, en realidad estamos indirectamente hablando de una tangente. Por eso lo dejamos para dentro de un segundito. Solamente voy a escribir la expresión que me queda, que tiene que ver con la inclinación de esta recta que estoy considerando. Tenemos entonces f de x más h menos f de x, y acá este desplazamiento es a lo que llamamos h. Ahora, si nosotros queremos saber qué le pasa a medida que ese h se hace más chiquitito, lo podemos pensar en términos del límite. El límite cuando h tiende a 0 de toda esta expresión. A esto que terminamos de hacer acá es a lo que llamamos derivada. Voy a correrme esto de acá y lo vamos a escribir así, con una f y como una f' parecería. Esa es la derivada de la función en un punto. ¿De qué función? De una función igual a f de x en un punto que podríamos considerarlo cualquier punto x0 siempre y cuando sea un punto del dominio de la función. Entonces, de esta manera definimos la función derivada. Ahora, geométricamente, como dijimos antes, ¿de qué se trata? Se trata de la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en ese punto. Esa es la interpretación geométrica de la derivada. Es la recta tangente a una función en el punto que estoy considerando. ¿De dónde surge? De pensar que si yo tenía esa recta que cortaba en 2 puntos y esta distancia la voy haciendo cada vez más chiquitita, la recta va a ir cortando en puntos cada vez más cercanos hasta que esos puntos sean tan cercanos que coincidan y toquen en un único punto. De esta manera surge la maravillosa definición de derivada. ¿Ven cómo lo que habíamos hablado en un principio del límite, lo estamos aplicando también en otros conceptos? Este concepto de derivada, bueno, recién lo estamos empezando a trabajar, pero van a ver que va a tener un montonazo de aplicaciones. Incluso en cuestiones de sistemas tan nuevos como las redes neuronales, donde bueno, también se aplican otros conceptos de matemática. Pero bueno, sepan que es un concepto importante, que lo van a aplicar. Por ahí no van a usar en particular la definición, pero para poder avanzar necesitamos pasar por estas cosas y para manejar bien lo que sería la derivada como herramienta. Así que bien. Bueno, esto nos va a dar funciones derivadas a partir de otras. Y en particular en los ejercicios, a ver si tengo la guía más a mano, ¿dónde la dejé? Nos va a pedir, hay dos formas de calcular, hay varias formas de calcular derivadas. Una de ellas es por definición. Esto sería la definición de derivada. ¿Sí? Bueno,
podemos calcular la derivada de una función. Usando esta fórmula, van a ver que va a haber otras maneras de hacerlo directamente, y además de eso hay tablas de derivadas, que de hecho ya la tienen subida ustedes en el campus. Traten de tenerla, no digo que la impriman, si no pueden imprimir, pero sí de hacerse una hojita con las derivadas más importantes, porque las vamos a ir usando bastante. Bien, estaba queriendo encontrar el ejercicio. Acá tengo uno. Vamos a borrar y vamos con el primer ejercicio. Ahora vuelvo a copiar, no importa la fórmula. La copio otra vez. Bueno, supónganse que les dice hallar la derivada por definición, casi tiro el cargador, de f de x igual a x al cuadrado en el punto x0 igual a 1/2. Bien, este es el ejercicio, el primero de la guía, 1A. Bueno, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicar la definición. F' de x, eso decía la fórmula, ¿sí? Como me va a pedir en x0, le podemos poner acá, si quieren, el x0, para generalizar la fórmula para el x0, pero bueno, la idea es la misma, ¿eh? Sería el límite. Cuando h tiende a 0, de, en lugar de f de x, f de x0 más h, menos la imagen de x0, todo sobre h. Bien. En nuestro caso, ¿qué tendríamos? El x0 es 1/2. Entonces podemos decir que, bueno, f' de 1/2 va a ser igual al límite cuando h tienda a 0 de... Y acá, sabemos que x0 es 1/2, pero h